Muy buenos días y continúo con esta serie de videos dedicados a esta sección en donde explico canciones que por lo general los propios fans de la banda en cuestión mayormente desconocen el significado de los temas. Con esta canción puntualmente me han llegado a decir toda clase de sinsentidos por ser un poco de un lenguaje apropiado, digamos. Como por ejemplo que quisieron hacer como Iron Maiden con 2 Minutes to Midnight y que esto era un horario, nada más alejado de la realidad, cuando el reloj es imposible que marque algo semejante. O puede que sí. Bueno, como sea, hoy no estamos acá para hablar de física cuántica en realidad. Es decir, ¿te gusta Sabaton? Y si lo fuiste a ver alguna vez, coreaste con mucha energía esta canción pero no sabes qué significa. Bueno, como siempre, quédate hasta el final del video y hoy te vas a enterar. Corría por allá el año 1939, que fue cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, y entre el día 7 y el día 10 de septiembre de ese mismo año de 1939, las Fuerzas Armadas de Alemania habían empezado a invadir Polonia. De esto seguramente habrán escuchado. Pero bueno, esto es conocido como la Batalla de Wisna, aunque poéticamente se la apodó como la Batalla de las Termópilas, pero polaca, ya que los alemanes los superaban muchísimo en número a las fuerzas polacas. Ya saben, algo así como aquellos bravos espartanos que hoy recordamos como los valientes 300. Bueno, exactamente lo mismo, pero en Polonia. El comandante de esta área de Wisna, donde se había construido una línea defensiva antes de la guerra, era el capitán Władysław Radziwiłł. ¿Y quién fue este hombre? Bueno, este hombre fue un oficial polaco que se destacó por la defensa del cinturón defensivo del río Narew. Al mando de este oficial, de Radziwiłł, estaban la octava compañía de tiradores del regimiento 135 de infantería, un pelotón de ametralladoras muy pesadas, la tercera compañía de ametralladoras pesadas del batallón número 136, una compañía de reservistas zapadores, un pelotón de artillería de infantería, un pelotón de exploradores y una batería de artillería. O sea que tenían con qué encarar una batalla, evidentemente. Y aunque no les fue suficiente, lo hicieron de un modo muy valiente y muy fiero. Pero, a ver, partamos entonces de la base. ¿Qué pasó con todo esto? ¿Cómo es que se desarrolló? Esa sería la pregunta para poder entrar en contexto al menos. Bueno, el día 7 de septiembre del año 1939, a una semana de empezada la Segunda Guerra Mundial, la Wehrmacht con su tercer ejército debían avanzar por Prusia Oriental hasta Varsovia. En su camino estaba Wisna, que era una ciudad defendida por las fuerzas polacas al mando de justamente Władysław Radziwiłł, una unidad de reconocimiento del 10º ejército al mando del general Nikolaus von Falkenhorst. Tomaron con no pocas bajas Wisna, o sea que asesinaron a muchísimos polacos. Sus defensores retrocedieron al margen oriental del río Narew. Todo esto lo pueden buscar en libros de historia. Los alemanes intentaron tomar el puente en dirección hacia Helsinki, pero bueno, los ingenieros polacos lo volaron en pedazos cuando pasaban los tanques Panzer, las unidades Panzer. Uno de estos tanques cayó derecho al río y entonces los alemanes intentaron vadear el río sufriendo bajas en el intento y siendo repelidos. O sea, los polacos contraatacaron y provocaron bastantes muertes para el ejército alemán. Ahora, intervinieron las fuerzas del general Heinz Guderian, creo que se llamaba Heinz Guderian, sí, a cargo del tercer ejército compuesto por la tercera división Panzer del general von Stauffenberg, la 20ª división motorizada del general Victorian, la 10ª división Panzer del general Schall y la brigada Lützen, además del apoyo de Luftwaffe. Esto dudo que sea una pronunciación muy adecuada que digamos, pero el alemán, como dije, no es mi fuerte.
en un total de unos 42.000 hombres estimativamente y de 350 tanques contra una desigual fuerza de unos 700 polacos equipados con ametralladoras pesadas y armas antitanques. A pesar de las armas con las que contaban, esto no estaba muy a su favor. Bueno, entonces Guderian, me confundo, intentó hacer rendir las fuerzas de Władysław Radziwiłł usando panfletos y comunicados, o sea, usando la prensa a su favor. Las fuerzas polacas rechazaron esta rendición y el 8 de septiembre, tanto las fuerzas de Guderian como el 10º ejército avanzaron hacia Brześć. Lo pueden teclear por ahí esta ciudad si no confían mucho en la manera en la que lo pronuncio. Sé que lo digo bastante, pero la verdad es que trato de darle la seriedad que se merece a este asunto. Lo que había pasado en ese momento fue que las fuerzas polacas, compuestas por 2 compañías, se agruparon en una línea defensiva de aproximadamente unos 9 kilómetros, la cual se extendía desde los pueblos de Helsinki y Kolocieje por la colina Gorastregowa hasta el poblado de Malisewo, creo que era. Bueno, hacia el norte, en unos 6 búnkeres de hormigón y acero distribuidos cada 1,5 kilómetros más o menos, la mayoría no estaban completamente terminados, esto hay que destacarlo. Así que ahí se peleó de una manera bastante encarnizada por espacio de 7 más o menos, causando unos 900 muertos a los alemanes y dando de baja a 15 tanques. Esto es impresionante. Reventaron 15 tanques. En ese momento fue cuando intervinieron los blindados alemanes y fueron cayendo uno por uno los búnkeres que obstruían el paso a las fuerzas alemanas. La mayoría de los defensores, fueron abatidos, o sea, fueron muertos, en un total de unos 660 polacos más o menos. El capitán Radziwiłł prefirió suicidarse con su propia granada en su propio búnker, un GG-126, antes que ser tomado como prisionero. Él prefirió eso. Los búnkeres después, fueron dinamitados por los alemanes a su paso y solamente se logró capturar a unos 40 soldados polacos que, fueron brutalmente golpeados antes de ser llevados como prisioneros. Después unos 40 soldados polacos lograron escapar del cerco refugiándose en Białystok. Con esto, tenemos que sacar una conclusión. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Por lo menos la que personalmente yo saco, que el capitán Władysław Radziwiłł empleó sus pocos recursos lo mejor que pudo y actuó con una profesionalidad y un sentido del deber muy buenos ante un enemigo brutalmente superior. De esta misma manera permitió la rendición de los pocos hombres que le restaban cuando la situación era muy crítica, evitando de esta manera un absurdo, si cabe esa palabra, y sumamente innecesario derramamiento de sangre. Es decir, era completamente innecesario dejar que estos hombres murieran asesinados, así que él permitió que se rindieran, así podrían por lo menos conservar sus vidas. Por eso entendemos la letra de esta canción de Sabaton cuando dice Spirit of Spartans, o sea, espíritu de espartanos, ya que combatieron ferozmente en una batalla desigual, igual que los valientes 300 que tanto recordamos con, por ejemplo, la película, o la mayoría lo recordará por la película. Así que la canción 40-1 habla de esto. Ahora te acabas de enterar. Así que si te gustó este video, te voy a pedir que por favor te suscribas al canal, le des like y lo compartas con aquellas personas que pienses que les puede llegar a interesar. Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo. Chao.